Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar. Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada, que está probado. Para hablar un poco de lo que fue este proceso, de lo que fue el fallo, la sentencia, de lo que implica en términos políticos, históricos, para todos estos países, es que tenemos una amiga de la casa ya a esta altura, a Francesca Lessa, una politóloga italiana que ha estado con nosotros en varias oportunidades, especialista en justicia transicional y en derechos humanos, y en particular con énfasis en lo que han sido las dictaduras del Cono Sur. Francesca, un gusto tenerte con nosotros. Sí, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Bien, Francesca, tú estuviste, presenciando, digamos, de primera mano lo que fueron buena parte de estas audiencias de los juicios del Plan Cóndor que tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires. Te queríamos preguntar un poco qué características tuvieron estas audiencias que vos presenciaste, cómo se llevaron adelante. Sí, el juicio, como vos decías, empezó en el año 2013 y la mayoría de las audiencias fueron audiencias testimoniales. El tribunal recibió el testimonio de más de 300 testigos y en esta causa eran testigos de todos los países de la región, exactamente porque, como sabemos, el Plan Cóndor fue la coordinación entre las dictaduras de Sudamérica. Entonces, en la gran mayoría de esas audiencias, por casi 2 años, de mayo de 2013 a abril de 2015, el tribunal estuvo recibiendo todos los testigos y muchos de ellos eran efectivamente ciudadanos uruguayos que habían sido víctimas o eran familiares de víctimas de Plan Cóndor, especialmente de víctimas de crímenes en Argentina y varios de los sobrevivientes de Automotores Orletti, que era el centro operativo de Plan Cóndor en Buenos Aires. Bien, ¿y qué te pareció? ¿Alguna sentencia en particular que recuerdes, que hayas escuchado, algún testimonio que te haya llamado la atención, que te haya marcado particularmente, que puedas compartir? Sí, por supuesto. Bueno, todas las audiencias y todos los testimonios siempre son muy conmovedores, pero creo que uno que puede ser interesante para el público uruguayo era exactamente de un testigo uruguayo que había sido secuestrado junto a su padre en junio del 76 y justamente relató eso al tribunal. Era el hijo de Jorge Washington Pérez, me parece, espero acordarme bien del nombre porque fue hace ya 3 años atrás, pero es un caso emblemático porque esta persona junto con su padre fueron secuestradas porque el padre había sido un sindicalista en Uruguay y entonces fue secuestrado y llevado a Orletti porque los represores que actuaban ahí querían negociar y obtener una plata a cambio de liberar a Gerardo Gatti, que estaba detenido en Automotores Orletti. Y esta persona, el padre, decimos, él fue llevado a Orletti varias veces, 5 veces en total. El hijo, que dio el testimonio, fue solamente la primera vez y estuvo en Orletti varias horas con el padre hasta que los liberaron. Pero luego los represores fueron a buscar el padre varias veces más para seguir en esa negociación y hay también una foto emblemática que se mostró al tribunal en ese momento donde están Gerardo Gatti y esta persona con un diario de la fecha de ese momento para probar que Gerardo Gatti seguía con vida en ese momento. Y justo en uno de esos, de esos secuestros, porque se venía repitiendo con frecuencia, Jorge Washington Pérez logró hablar con León Duarte, que también era un sindicalista uruguayo detenido ahí en Orletti, y justamente León Duarte le dijo de salir de Argentina porque las personas que actuaban en Orletti eran unos asesinos y entonces de salvarse. Y efectivamente después de esa, decimos, advertencia por parte de León Duarte, Jorge Washington Pérez y su familia se asilaron en la Embajada de Suecia en Buenos Aires y pudieron salir del país. Así que fue un testimonio muy fuerte porque es un caso
emblemático de esos dos sindicalistas uruguayos que hoy en día siguen desaparecidos y que estuvieron en Orleti. Bien, Francesca, hablando capaz en términos más formales o normativos, quizás consultarte como observadora de lo que fue todo este procedimiento y todas estas audiencias, si hubo algún caso o alguna irregularidad, digamos, en este procedimiento, o todo se llevó a cabo de forma correcta y según lo estipulado. No, todo se llevó a cabo de forma correcta, no hubo ninguna irregularidad, el proceso siempre se llevó adelante bien y creo que todas las partes están muy satisfechas con cómo se haya avanzado en este juicio. Así que con esto. Y consultarte también, bueno, hablando en particular de lo que fue la sentencia del viernes pasado, ¿qué te parece la sentencia respecto a los juicios del Plan Cóndor? ¿Qué te parece esa resolución final que toma este tribunal y este veredicto? Sí, como vos decías al comienzo, es una sentencia realmente histórica y sin precedentes, porque a pesar de que hubo ya algunos juicios, por ejemplo en Uruguay hay un juicio donde se investigó los casos de varios desaparecidos uruguayos en automotores Orleti, los casos anteriores miraban a un número específico de crímenes y unos crímenes muy puntuales. Obviamente fueron pasos importantes, pero la diferencia principal con el juicio de Argentina es que el juicio de Argentina logró incluir un número muy alto de casos, son más de 100 casos de víctimas de Plan Cóndor y son casos de víctimas de varias nacionalidades que se cometieron en muchos de los países del Cóndor. Entonces, la estrategia de los que presentaron la causa en su momento fue de usar estos casos como representativo de cómo toda la coordinación represiva funcionaba. Entonces la principal diferencia es que con este juicio no solamente se miraron los casos puntuales de los secuestros, sino que también se usaron para probar que había existido una asociación ilícita entre las dictaduras para cometer los crímenes que se cometieron en ese momento y para básicamente eliminar las fronteras y poder perseguir a los opositores políticos en cualquier lugar que se encontraran. Entonces, esta decisión, esta resolución de la Corte reconociendo que efectivamente el Plan Cóndor era una asociación ilícita transnacional, es algo muy novedoso que ninguna Corte había reconocido hasta el viernes pasado. Bien, esto se puede llegar a reconfirmar, digamos, si se hacen lugar y si se da una sentencia respecto a los juicios que se están realizando en Italia también, ¿verdad? Respecto al Plan Cóndor. Claro, igualmente creo que en Italia no están también unos casos puntuales. Bien. Luego que la Corte pueda llegar a decir algo sobre el Plan Cóndor en sí, va a ser una decisión de la Corte, pero no está la imputación del crimen como estaba en la Corte en Buenos Aires de asociación ilícita. En Milán, en Roma, hay imputaciones de secuestro, de asesinato, pero no se está investigando cómo funcionaba la coordinación represiva en sí. Son esos casos de esos ciudadanos que involucran y que envuelven a varios países, pero no específicamente, no es una causa en sí misma el Plan Cóndor, digamos. Claro. Por supuesto que mirando a los casos se mira la coordinación represiva porque es parte del contexto y es parte del marco en el que se cometieron los crímenes, pero no es una imputación, decimos, aparte en el juicio como fue en el caso de Argentina. Claro. Bien, para terminar, Francesca, te queríamos preguntar un poco rápidamente cómo analizás un poco los procesos penales en torno a este tema, sobre todo teniendo en cuenta esta última sentencia histórica que dio Argentina el pasado viernes, un poco comparando los casos de Argentina y Uruguay, ¿verdad? Que está visiblemente más atrasado y que, bueno, como sabrás, todavía estamos teniendo algunos reveses. El viernes pasado, mientras se sentenciaba a Manuel Cordero en Argentina, Gavazo tenía autorización judicial para asistir a un cumpleaños de 15, ¿verdad? Finalmente no lo logró por otros motivos, pero por la protesta social, pero en realidad la justicia lo autoriza. ¿Cómo evalúas esa contradicción? Muy clara que exactamente en ese mismo día teníamos una sentencia histórica
Estaba una salita transitoria de una persona condenada por crímenes de lesa humanidad. Así que creo que demuestra cuánto trabajo queda por hacer en Uruguay y ojalá que la sentencia en Buenos Aires pueda permitir de avanzar más, porque en Uruguay existen un gran número de causas. Con información del Observatorio Luz Ibarburu, que está en su página web, sabemos que hay más de 200 causas que se están tramitando en los varios juzgados del país, así que no es que la causa no exista, las causas están, pero están avanzando de una forma muy lenta, extremadamente lenta, claro. Y además tenemos situaciones como sucedió hace unos meses atrás, en las que se pidió un procesamiento por secuestro y violencia sexual y tortura, y la jueza de la causa solamente... Ahí la perdimos a Francesca. Sí, pero disculpen, estoy en el exterior, así que creo que se cortó. Francesca de Nueva York nos está dando la entrevista, le agradecemos por eso. No, de nada. No, justo le estaba comentando esa contradicción de que en Uruguay todavía no hay ningún procesamiento por tortura, que fue uno de los crímenes emblemáticos de la represión ahí. Así que como esas contradicciones que existen de las causas que avanzan muy lentamente y que los delitos que se investigan no corresponden siempre a lo que sucedió, porque es importante incluir delitos como violencia sexual y tortura que no se han investigado hasta ahora, porque si no, no se va a poder realmente entender el alcance de todos los crímenes que se cometieron en el país.